En definitiva, esto es dos caras de la misma moneda. Por una parte, es un castigo al bolsillo de todos los valencianos y por otra parte, es una importante plusvalía para dos familias de esta ciudad, Totino y Los 30. Ustedes tuvieron la oportunidad de esclarecer estos hechos cuando el Grupo Socialista propuso en mayo de 2010 la creación de una comisión no permanente para investigar estos hechos. Ustedes, como siempre, se negaron. Y por tanto ya no nos dejan otra salida. Nuestra salida va a ser estudiar con nuestros servicios jurídicos estos hechos, cuando menos son irregulares y negligentes, para llevar a cabo las actuaciones que nos aconsejen y depurar las responsabilidades que procedan. Porque nosotros lo que vamos a intentar es que sus malas prácticas de gobierno, sus despilfarros, no los acaben pagando los ciudadanos. Creo mucho que cuando dicen que ustedes cumplen la ley, es su obligación, y si muchos de sus compañeros hubieran cumplido la ley, los valencianos hubiera ido bastante mejor y no tendríamos estos agujeros que tenemos. Pero bueno, me alegro de que usted por lo menos tenga esa intención. Mire, independientemente de cómo se llaman aquí los beneficiados, sabemos también cómo se llaman los perjudicados, pero independientemente de cómo se llamen los beneficiados, hay un hecho evidente, que algo que debe costar 700.000 euros acabará costando 8 millones. ¿Vale? Y solo voy a hacer dos preguntas. ¿Es verdad o no es verdad que respecto a las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación del 2005 había informes jurídicos y técnicos que aconsejaban pagarlos? Primero. Segundo, ¿es verdad o no es verdad que respecto a estas dos resoluciones había disponibilidad presupuestaria para pagarlos? ¿Sí o no? Sobre esas preguntas.